Ahora canto ahí y me tuve que desviar, perdón, por eso. No, todo bien. Todo bien. Bueno, te consulto primero por la coyuntura. La eliminación del Fondo de Servicio Universal, por supuesto, tiene un impacto en la provincia. La provincia ya lo ha planteado públicamente, pero describí en qué se van a ver afectados los ciudadanos y ciudadanas de la provincia a partir de este nuevo ajustazo del gobierno de Milei. Sí, tiene un impacto en la provincia y en todo el interior argentino. El Fondo de Servicios Universal es un fondo, valga la redundancia, que se compone por el 1% de la facturación de las grandes compañías de telecomunicaciones de la Argentina. Esos recursos son administrados por el ENACOM, hoy intervenido por el Gobierno Nacional. Y a través de esos recursos se generan diferentes programas de despliegue de redes, de conectividad o de programas para acercar las tecnologías a la comunidad. Nosotros, por ejemplo, para que la gente tenga referencia, nosotros pudimos hacer redes de fibra óptica en 22 localidades chicas o muy chicas con parte de financiamiento de ese fondo. El presidente de la Nación... ¿Es un fondo que funcionó en qué años? Y ese fondo yo no sé exactamente la cantidad de años que tiene, pero viene por lo menos desde el último gobierno de Cristina. Claro, sí, es parte de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, Claro. la creación de ese fondo, como otros, o el FOMECA que afecta a los medios comunitarios o cooperativos, y viene desde esa digo, época. ¿pero se aplicó en estas 22 localidades en la gestión Silioto o ya antes también? No, nosotros por lo menos en la gestión anterior y en esta que está en curso, nosotros tuvimos 2 aportes de este fondo a través del ENACOM. Uno hicimos 22 obras que ya están terminadas, ya están las 22 localidades usufructuándolas, y el otro que está en curso por otras 13 localidades, que siempre cuya, digamos, finalidad es desplegar redes donde el mercado no se hace presente justamente por la baja escala que representa la cantidad de usuarios que podrían tener en el lugar. Por lo cual, esto afecta directamente a las comunidades del interior, como decía, pero no solo en materia de conectividad de Internet, sino además también el ENACOM tiene con estos recursos un programa que es para que las compañías de telefonía móvil puedan dar servicio en las localidades de menos de 500 habitantes que no están obligados ellos por la concesión federal que tienen del servicio a hacerlo. Entonces, ¿qué hace qué hacía el ENACOM? Utilizaba parte de estos recursos para decir, bueno, che, vos acá no tenés la obligación de hacerlo, pero con yo te doy estos recursos, vos andá y hacelo. Bueno, en La Pampa logramos varias localidades que tengan servicio de 4G de este modo. Y faltan. Bien. Y los fondos no están ahora. Para que tengamos una idea, ¿qué porcentaje de todas esas obras se cubría con estos fondos? Más o menos. Sí, el programa establece que te financian el 80% de los materiales que vos necesitas para las obras, entre los tiempos que se tardan, por las rendiciones y todas las cuestiones que hay de control, más teniendo en cuenta que se trata de insumos dolarizados en su valor, termina representando alrededor del 30% del valor de la obra, lo cual total. Es un número considerable. Si uno lo quisiera ver de este modo, decir, bueno, entonces, ¿qué pasa? Y si yo tuviese los mismos recursos provinciales que aporté, haría el 70% de las obras que hice. O sea, hay 30% de lugares que no tendrían las obras. Sí, y escúchame, las obras que quedaron a mitad de camino, que estás diciendo, ¿se van a afrontar con fondos provinciales? ¿Hay que conversarlo, estudiarlo? ¿Cómo es? A ver, el decreto que saca ayer el Gobierno Nacional establece varias cosas. La primera, la eliminación del fondo, la liquidación del fondo, pero establece que las empresas van a seguir poniendo el 1% y que van a terminar de cumplir las obligaciones fiduciarias que tiene el fondo. Por lo cual, nosotros tenemos 2 ANR que se llaman 2 aportes no reembolsables, uno que ya estamos esperando el último desembolso porque ya se terminó, incluso se terminó con recursos propios porque no llegaban esos recursos, y otro que tiene un desembolso efectuado de 3 y ya está rendido ese desembolso desde noviembre y estamos en plazo a ver si nos dan los fondos que siguen. Por lo demás, parte también de otras discusiones con todas las deudas que tiene también el Estado Nacional con la provincia, ¿no? Claro, sí, sí. Por otro lado,
estos fondos, porque el gobierno insiste en que el Estado se tiene que correr de estas cosas, que solo debe brindar seguridad y poco más. Por otro lado, digo, esos fondos también son aprovechados por sectores privados. Es decir, en el último eslabón de esa cadena hay sectores privados que también pueden invertir en beneficio de la comunidad, por supuesto, pero que implica una inversión de sectores privados, justamente, o conservar la renta por otro lado. Sí, a ver, vamos por parte. Primero, este tipo de fondos, este tipo de políticas públicas, pues en definitiva es eso, existen en muchos países del mundo, incluso en Estados Unidos. Estos fondos, las mismas telcos, las mismas grandes compañías de telecomunicaciones que aportan también se ven beneficiadas, Claro. como decía recién, cuando vienen acá a dar, o a cualquier otra localidad del interior, a dar telefonía 4G con recursos que vienen de ahí. Pero además se benefician cooperativas, pymes, SAPEMs, empresas provinciales. Acá lo que hay es un claro manotazo de recursos vivos y tangentes, porque en definitiva estamos hablando de un fondo de alrededor de 280.000 millones de pesos, que tienen como destino el tesoro, y cuando van al destino del tesoro, ahí ya hay mucha más discrecionalidad para utilizarlos que en el fondo que tenían sus determinadas Claro. destinos. Sí, una afectación específica que ahora deja de existir. Harán lo que quieran con eso. Por supuesto que el gobierno alude a irregularidades, siempre tiran del mismo lado. ¿Hay algo, si es que pudiste leer, yo no leí completa la decisión, más allá de lo formal, en que hayan aludido a sospechas, que se manejó mal el fondo en algún punto? ¿Esto lo explicaron o no? No, por lo menos ellos aluden de una manera genérica. Digo, pero supongamos que los hubiera. Sí, claro, bueno. ¿No? Supongamos que los hubiera. Vayan, denuncien, Por supuesto. condenen a los responsables y sigan adelante con una política pública que, primero, que está creada por ley, segundo, que trasciende un gobierno, que ya trascendió gobiernos de distintos signos, porque estuvo durante el gobierno de Macri, estuvo en el gobierno de Alberto Fernández, arranca en el gobierno de Cristina. A ver, pero lo primero que tuvieron que hacer para que esto ocurra es intervenir el ENACOM a principio de gestión. Hoy no hay ENACOM, es decir, está intervenido, echaron a todos los trabajadores de las provincias, incluida la nuestra. Una intervención que, si mal no recuerdo, terminó y se repuso, sí, y ¿no? se prorrogó, Sí, digamos. se prorrogó. Entonces, digamos, este tipo de decisiones se toman en el marco de un ENACOM intervenido y de una delegación de facultades Ley Bases. otorgada por la ley Bases. ¿Vieron cuando, viste cuando en la campaña se decía las locuras que planteaba Milei y algunos decían, no, pero eso no lo va a poder hacer porque el Congreso... Bueno, esto lo está haciendo gracias al Congreso. Sí. ¿No? Y gracias a los diputados y senadores del Congreso que lo votaron, ¿no? Por supuesto. Sí. Varios de acá de esta provincia. Recientemente saludados por Martín Maskin, que es parte del Ejecutivo, también por eso. Martín Ardoain, Martín Maquieira, Victoria Guala, Daniel Kroneberger. Al final algunos, bueno, medio que toreó por afuera y terminaron votando del mismo modo. Che, ¿y qué año esperás? Recién fuera de micrófono decíamos, 2024 fue un año que, mamita querida, 2025, a todo lo que se ve venir, se suma que va a ser un año de elecciones, entre otras cosas. ¿Qué imaginás para la gestión, pero también para la política? Primero, debo decirte que me imagino un año en un contexto muy complejo, desde lo crispada que está la sociedad, y uso este término porque cuando gobernaba Cristina decían que ella generaba crispación, y vos permanentemente ves ahora que la sociedad está violentada, porque es una violencia que baja directamente desde el presidente y de todo ese ejército que tiene en las redes sociales que lo único que hacen es fomentar más violencia. Entonces, eso además sumado o en un contexto de donde va a haber un debate político producto de las elecciones de medio término, va a ser un año muy complejo de discusiones más de querer patear la pelota afuera y no de querer discutir verdaderamente las cosas que transcurren y las ideas que en todo caso uno representa o uno u otro representa, pero además en un contexto de una economía que yo sinceramente la veo que no despega, que al contrario, que tiene cada vez más problemas,
las consecuencias de esta apertura indiscriminada de importaciones va a hacer que se vea afectado aún más el empleo, que se vea afectada la producción, que los niveles de competitividad del campo van a estar más complejizados, porque hasta acá lo único que ha ocurrido es que se le han dolarizado los insumos. Por lo cual todo eso va a estar supeditado, o va a ser un ingrediente para una discusión política que yo no veo que sea de alto vuelo, o que vaya a ser de alto vuelo, y en el que van a estar atravesadas las operaciones como vinieron estando. Ya están ahora, ¿no? Y como vinieron estando durante todo este tiempo. A ver, el Congreso, es lo que hablábamos recién, el Congreso le votó la ley base y antes les dijo que eran unos degenerados fiscales. El Congreso vota a favor del financiamiento universitario y cuando los veta votan a favor del veto. Entonces, en el medio de todas esas cosas pasan cosas, que después vemos, por ejemplo, un senador ingresando con $200.000 a Paraguay. Entonces, ¿qué pasa? Termina siendo un beneficio de los que denostan a la política, porque en definitiva lo hizo alguien que representa a la política. Pero atrás, evidentemente, hay alguien, y lo que acá yo siempre sostengo es que lo que hay que poner es a la política arriba de la mesa, que lo que ha pasado es que las reglas de la cancha de fútbol se han borrado, entonces la pelota nunca se va, nunca sabes cuándo es penal, nunca sabes cuándo es tiro libre, y pareciera un vale todo, ¿no? Uh-huh. ¿Te sorprendió que en ese contexto Silioto dijera el otro día que le pusiera de alguna manera fin a su actividad política? Bueno, termino la gestión en el 27 y me retiro, dijo de alguna manera. No sé, no me sorprendió. Yo creo que, a ver, hay que entender su paso por la gobernación también de Silioto, en el sentido de que él no vino a construir ningún liderazgo personal, él vino a contribuir desde su forma de gestionar, desde la gestión, desde su forma de ser, y además dijo algo sensato: no tiene reelección, por lo cual se termina su lugar como gobernador y aportará como dirigente y militante político que es en el trasvasamiento generacional que en el peronismo se da muy permanentemente, y me parece que desde ese lado hay que mirarlo, ¿no? Uh-huh. En el medio, bueno, se gestó esto de la lapicera, ¿no? Silioto un poco como que aclaró su primera declaración, diciendo: la lapicera es mía, no se la presto a nadie. Aparece Berna chicaneando. ¿Cómo lo vivís siendo parte de una gestión y estando cerca del gobernador y teniendo también su posicionamiento político para lo que viene? ¿Esto es un ruido que afecta ese vínculo? ¿O crees que es una cuestión solamente que resuena afuera? No, qué sé yo, lo tomo un poco como también salió, ¿no? Es decir, el exgobernador y Juan Ramón sonrientes, y la foto, y parte de las discusiones y de las que a veces se dan más risueñas, otras veces con mayor efusividad. Es parte de esto, y está claro que el que gobierna es el gobernador, y está claro también que Berna es uno de los dirigentes más importantes del peronismo de La Pampa. Entonces, en ese sentido, va a primar siempre lo mejor para La Pampa y para el peronismo. ¿Pero sentís que Berna respalda a este gobierno? Sí, absolutamente. Los legisladores, en línea general, han acompañado las iniciativas que se han tenido. Se podrán tener discusiones, pero por lo menos cuando uno ha tenido la posibilidad de hablar con los legisladores, cuando me ha tocado concurrir a la legislatura, nos hemos sentido respaldados. Uh-huh. ¿Cómo imaginás que va a ser el diseño de la selección de candidatos o candidatas legislativos? Hay una idea que vuelve a florecer. En algún momento pasó hace 2 años, pero quedó en un esbozo esto de la horizontalidad, porque después el gobernador de alguna manera impuso su mirada del contexto. ¿Esta vez crees que se va a dar esa misma incidencia? ¿O están...? Porque supongo que esto se habla también. A ver, vamos por parte. Primero, que cuando el gobernador hablaba de la horizontalidad en aquel momento y después se termina armando una lista de unidad en la provincia, sí, estaba dado en un contexto donde el peronismo
no tenía un candidato mayoritario a presidente, que después lo tuvo, donde confluyeron los principales dirigentes. Entonces, en correlato con eso, digamos, se transitó ese camino. La verdad que para poder contestarte lo que vos me estás planteando ahora, lo primero que debo decirte es que se eliminaron la boleta de papel para las elecciones nacionales, que va a haber una boleta única, por lo cual se planteó en sesiones extraordinarias que no lo terminaron haciendo, pero está planteado todavía y tienen tiempo para hacerlo, la eliminación de las PASO, que en definitiva es un mecanismo de selección de candidatos. Por lo cual tampoco hay reglas claras de cómo van a ser los procesos, porque no es cosa menor también saber con qué procesos te vas a afrontar para saber si vas a jugar o no vas a jugar una elección, porque digo, las PASO obliga a toda la sociedad a concurrir a votar. Si no tenés PASO, podés llegar a tener una interna no obligatoria, abierta, cerrada, entonces no es lo mismo. No es lo mismo. Está entonces, claro. Por lo cual, me parece que incluso hasta eso que no esté resuelto, me parece que no se va a entrar todavía en el debate más fino de quién sí, quién no, cuántos quieren, quiénes no quieren. Por lo cual yo por lo menos estoy ajeno de eso. Bien. No puedo dejar de preguntarte una circunstancia que pasa. Sos hincha de Estudiante, además de hincha de Estudiante, sos seguidor firme de su institucionalidad, estás remetido en la cuestión. En las últimas horas, Milei trajo a Estudiantes de La Plata, poniéndolo como ejemplo de que va a ser parte de las sociedades anónimas deportivas. Verón, como presidente de Estudiantes, hizo alguna contradijo hasta por ahí. ¿Qué sabés? ¿Y cómo vivís ese proceso que en Estudiantes se está dando? Sinceramente lo vivo con mucha angustia. Estudiantes es Estudiante de La Plata, por supuesto, ¿no? Sinceramente lo vivo con mucha angustia, porque uno además el club lo vive y lo quiere con la particularidad de la distancia, ¿no? Ser hincha de Estudiante como de Vélez o como de Talleres en La Pampa es complejo, porque vos estás muy, muy lejos de tu lugar y de la caja de resonancia donde trascienden las cosas. Lo vivo con la angustia de ver un debate muy contaminado, donde Verón tiene que tratar de aclarar cosas que el hincha de Estudiantes, me parece en líneas generales, no está de acuerdo con el planteo que hace la contraparte del acuerdo que se quiere firmar o que se pretende firmar, que es que Foster, representado por Tofoni, que es nada más ni nada menos que el esposo de la diputada libertaria a la cual Milei le encargó el encuadre de las SADs. Pero además por una cuestión de historia, no solo de Estudiantes, sino de los clubes en la Argentina, de su idiosincrasia, de su rol social, de la importancia que han tenido en los momentos más duros que ha tenido también la Argentina. Por lo cual lo vivo con mucha incertidumbre, teniendo en claro algo. Yo tengo presente que Verón es imposible de generarle un daño a Estudiantes. De si saber que algo de lo que va a hacer le va a generar un daño, él no lo haría. Lo que tengo duda es que él tenga presente, si se quiere, la magnitud de lo que esto representa y de los intereses que tiene la contraparte con la que quiere hacer el acuerdo, en un contexto donde además el sector privado en el fútbol ya está inmerso. Si no, también hay que preguntarse cómo hace Barraca Central para tener un estadio de 15.000 tipos, cómo hace para ofrecer 1, 2, 3 millones de dólares por un jugador, qué pasa en Talleres, qué pasa en Defensa y Justicia. Digo, empresarios que traen jugadores y después se los llevan. Entonces, ahora yo lo que quiero es que las decisiones de mi club las siga tomando los dirigentes que eligen los socios del club, ¿no? Se habla de esto en la cancha, cuando vos te vinculás con hinchas de Estudiantes, está presente el tema, y te lo consulto con la siguiente intencionalidad. A ver, porque uno cree, o creímos, vamos a decirlo todo en potencial, que el fútbol es un lugar un poco difícil de que se meta Milei con esta idea. Pero después uno empieza a tomar contacto con otras cosas y cómo avanzan en ciertas miradas de la sociedad cada vez más individualista. Yo me siento puntualmente, a veces a uno le toca analizar la política y claramente estamos en un terreno fangoso donde las categorías de análisis cambiaron radicalmente y a veces la pifiamos
mal también en las miradas. ¿Qué ves vos? ¿O hay un porcentaje de hinchas que dicen, sí, está buenísimo que se metan las empresas? ¿Cómo la estás midiendo? Yo lo que veo, por supuesto, dentro de Estudiantes, de la distancia, pero bueno, recientemente estuve en Santiago en el último partido y ya el tema ya era candente. Es un tema de debate, es un tema de discusión. Estudiantes además tiene un grupo dirigencial, tanto de actuales como anteriores, de mucho renombre. Por supuesto, nada al lado de Verón, pero también igual tienen un grado de influencia. Muy buenos dirigentes incluso. Pero bueno, yo creo que nada ayuda a la pretensión que tiene Verón en ir adelante con este acuerdo a que se meta la política como se mete, a que se meta nada más ni nada menos que el presidente de la nación. Digo, que tiene que ver Milei con Estudiantes de La Plata, si Sí. debe conocer a Bilardo y a Verón y nada más. Entonces, pero además es un tipo que dijo que era de Boca y después porque Boca jugaba al fútbol que juega Estudiante y se hizo de River. Entonces Gritó el gol de River casi, ¿no? La Copa Libertadores está esa anécdota, porque entra Gago, un jugador que lo odiaba, dice listo, ahora. Entonces, increíble. hay un ámbito de discusión, pero además no hay algo que no es inocente. Está planteado en Estudiantes este tema, porque Verón, para nosotros es lo más grande que hay, lo cual no quiere decir que yo no pueda discrepar, de hecho Más discrepo. vale, sí. Pero vos ya, si invierte la prueba ahora, tenés que demostrar que como lo plantea Verón, ahora tenés que demostrar que está mal. Si lo planteara otro, sería al revés. Está mal, demostrame vos que es bueno. ¿Se entiende? Sí. Entonces, bueno, se está en pleno debate. Está difícil la situación, porque además, imagínate que lo hubiesen tenido más fácil hacerlo en Talleres, que ya es algo parecido. Sí, ¿no? Claro. Una última por ahora, después te dejo el micrófono abierto para que cierres como quieras, pero en las últimas horas apareciste ahí chicaneando un poco a Poli Altolaguirre. El radicalismo está en pleno debate si hay quienes quieren hacer una alianza con lo que venga, quienes quieren volver a la lista 3 y quienes están ahí a mitad de camino. Y aludiste a la gestión de Altolaguirre, de Leandro Altolaguirre, pero vos lo mechaste ahí de los Altolaguirre en Santa Rosa. ¿Cómo ves la actual gestión en Santa Rosa? Primero déjame decirte que no fue una chicana lo que dije, sino que a mi modo de ver fue una cuestión bastante coherente. Si votan sus legisladores todo lo que plantea el presidente, si en La Pampa al momento de dar quórum no lo hacen para defender a las corporaciones financieras, si plantean una alianza con La Libertad Avanza, podrá tener 4 patas, ladrar y tener hocico y que te digan que es un gato, pero es un perro. Bueno, o un topo, dijiste. Yo dije un topo porque en definitiva sí, lo que están claro. haciendo es querer hacer una alianza con quien se dijo que era un topo que venía a destrozar al Estado. De hecho, Milei dijo que él entre el Estado y las mafias prefería las mafias porque las mafias tenían código y competían. Y no lo estoy inventando, yo lo dijo. No, bueno, lo dijo, claro. Entonces yo lo que estoy diciendo es, yo no estoy discutiendo Altolaguirre, yo lo que estoy discutiendo es, ese es el proyecto de país y de política que pretenden, bueno, nosotros pretendemos otro. Eso que dije. Después me preguntabas por... No, digo, ¿cómo ves la actual gestión, después de la herencia que dejó Altolaguirre, cómo ves la actual gestión en Santa Rosa? E incluso si querés extenderlo, te pregunto no solo por la gestión, sino por la construcción política que está haciendo Di Napoli. No, yo veo, lo veo bien. Tenía una ciudad que puso de pie, porque justamente la gestión anterior la había dejado detonada. Tiene mucho acompañamiento del gobierno provincial, como lo tienen todos los intendentes. Está, a mi modo de ver, teniendo una ciudad en un contexto de una sociedad difícil, la está teniendo ordenada y eso hay que destacarlo. Después, hay apreciaciones que puede tener uno respecto de la gestión, el respecto de esta. Hay algunos que no están de acuerdo con la RTO. Él no estuvo de acuerdo con el planteo que hizo el gobierno respecto de la ley de coparticipación, por lo cual eso es parte de esto, digamos, ¿no? Pero yo creo que en líneas generales es una
una gestión que por lo menos, y como mínimo, y que no es poco, ha puesto de pie a Santa Rosa, que estaba, recuerden todo lo que nos tocaba vivir y transitar por las calles y lo que eran las cloacas desbordadas permanentemente durante la gestión del Tolair. Entonces, en ese sentido, yo creo que se va por buen camino. Tony Cruciarello, gracias. Como ministro de Conectividad y Modernización, como afiliado del peronismo y dirigente. Y por supuesto que si quieres agregar algo más, te escuchamos. Gracias a vos por la oportunidad y nada, con las dificultades de lo que va a ser el año, con lo que venía, con lo que por lo menos de mi modo de ver y con lo ajustado que va a ser la vida cotidiana de todos, nada, que reine un poco más la solidaridad y la prudencia entre todos, que va a ser en definitiva la que les va a poner un poco de cordura a tanta locura del gobierno nacional. Gracias de vuelta. Tony Cruciarello pasó por nuestra mañana kermesera de verano. Hay radios que son un negocio.